Usted está viendo Glosa con JM Hidalgo. Las aspiraciones de Abel Martínez a ser el candidato presidencial del PLD ha tenido ciertos inconvenientes que ha logrado superar de una manera u otra, unas por estrategias y otras por suerte. Cuando decimos que tiene una carga pesada para poder llevarla y salir triunfante en las próximas elecciones, es basado en su historial político frente a las de Leonel y Luis y en la realidad que vive el partido que ostenta su candidatura, es decir, el propio Partido de la Liberación Dominicana. Abel Martínez ha sido un triunfador en las diversas funciones que ha desempeñado como servidor público. Desde su desempeño como miembro del Poder Judicial, pasando por diputado y presidente de la Cámara Baja, hasta llegar a ser el alcalde de la segunda ciudad más importante del país, como lo es Santiago. Fíjense que decimos de la principal ciudad del país y no de la provincia, aunque eso repercute. Y decimos ciudad y no provincia, aunque haya sido diputado, porque de lo que se trata es de una candidatura presidencial. Los lazos con la oligarquía de Santiago, que son sumamente importantes, si no, preguntémosle a Leonel y a Luis, que han tenido que mudarse en muchas ocasiones a Santiago, no son tan fuertes como parece, ya que por su buena gestión en favor de su municipio ha chocado con ciertos intereses que alimentan una separación y una distancia a su candidatura, justas o injustas, pero son reales. Esa relación con la oligarquía de Santiago y una mínima parte de la población del Cibao es imperceptible con la de la capital. Y cuando decimos de la capital, aquí incluimos la del sur y la del este del país. Su figura política representa muy poco, no por él en sí, sino por las figuras que enfrenta, es decir, las figuras de Luis Abinader y de Leonel Fernández. Ya hemos hablado de eso con anterioridad. Asimismo, sus relaciones políticas, sociales, empresariales, con otros políticos, tanto nacionales como en el ámbito internacional, la consideramos muy pobre. No es que no las tenga, es que como político provincial y municipal no ha tenido el tiempo ni la oportunidad de cultivarlas. Entre paréntesis, tanto Luis, a pesar de ser el presidente, como Abel, necesitan alimentar esas relaciones sociopolíticas, tanto a nivel nacional como internacional. No es porque sean determinantes en sí mismas, sino porque a cualquier candidato o presidente esas relaciones contribuyen a una mejor gobernanza, ¿no? Cerramos nuestro paréntesis y vamos con el tema anterior. El otro elemento de carga pesada que lleva Abel es la del partido que sustenta su candidatura. Estamos hablando del PLD. El PLD se ha debilitado desde que perdió en las pasadas elecciones. Primero, por el manejo erróneo de señalar un candidato presidencial. Segundo, por los hechos de corrupción que están en juicio. Y tercero, por el rompimiento del partido tras la salida del doctor Leonel Fernández. Abel Martínez está usando su precandidatura para tratar de posicionarse como un verdadero candidato presidencial, pero para futuras contiendas electorales. Y lo consideramos muy bien y hasta positivo, porque la carga que tiene de un partido mermado por las múltiples renuncias de dirigentes, que aunque le quiten arraigo o los menosprecien a esas personas que se han ido, no dejan de crear cierta debilidad en el PLD. Y no es que se hayan ido para la fuerza del pueblo con Leonel Fernández, no. También se han ido para el PRM. ¿Y por qué?
Tan simple y sencillo, porque el Partido de la Liberación Dominicana no representa opción de poder para las próximas elecciones como partido. El que no lo ve así, creemos que carece de una visión política de corto rango. Eso no significa que Abel, que se recoja, por el contrario, tiene la oportunidad de demostrar su liderazgo político en detener esa hemorragia interna. Tiene la oportunidad de unificar al partido y tiene la oportunidad de consagrarse con todo el potencial para ser un futuro presidente de la República. Todas esas oportunidades que señalamos no son más que las cargas pesadas que tiene Abel Martínez. Son retos difíciles, con una corriente no necesariamente en su contra, con cierto grado lo es, sino con una corriente muy perpendicular, y nos explicamos. No es una corriente que va de norte a sur o de sur a norte. Es una corriente que va transversal. ¿Cómo interpretar esto? Esto se puede interpretar como una apatía para su candidatura, como una indiferencia, en algunos casos como menosprecio. Es decir, no va de norte a sur, eso va de este a oeste y viceversa. No estamos afirmando en primera persona que esto sea así, sino una apreciación que de seguro algunos de ustedes han percibido. Con lo que sí cuenta el PLD hoy en día es con una maquinaria electoral a tener en cuenta, considerable para cualquier candidato. Acaba de salir del poder después de 20 años, 16 consecutivos y 8 en pleno ejercicio de sus dirigentes. Sin lugar a dudas, que cualquiera desearía tener esa estructura a su favor. Pero resulta que dentro de la carga pesada de Abel está en obtener un verdadero, sincero y contundente apoyo a su candidatura. Las dudas se basan en su triunfo cuestionado en una consulta que no determina que sea el candidato definitivo. Fue una consulta sumamente cuestionada sobre el predilecto de la cúpula del PLD. Él no lo es. Primero por su amistad y acercamiento político con Leonel Fernández, desde su designación como fiscal en Santiago hasta ser presidente de los diputados y hasta lograr ser alcalde de Santiago. Si a esto le sumamos lo que decíamos en el programa anterior de la necesidad que tiene Danilo Medina de aliarse al PRM como garantía de que la política intervenga en la justicia a favor de los implicados en los casos de corrupción de su gobierno y de que otros casos se detengan y que tampoco llegue a su persona de existir indicios, tal como lo demuestra la predisposición de Hipólito Mejía, de favorecer ese acuerdo. Definitivamente, Abel no recibiría ese apoyo tan importante de la estructura del PLD. No lo abandonarían, pero sus esfuerzos no serían al máximo. Esa falta de apoyo de un 100%, los fuertes contiendas de la Fuerza del Pueblo y del PRM para atraer seguidores del PLD, la debilidad de su membresía, ya sea porque se van a la Fuerza del Pueblo o al PRM mismo, solo le quedaría a Abel Martínez consolidar su figura política y sus aspiraciones presidenciales para un futuro electoral que no es el del 2024. Claro, como hemos dicho, debe cultivar más a profundidad su capacidad y su preparación política. Por ejemplo, el único tema de carácter internacional que vemos lleva a la palestra pública Abel es el caso de la migración haitiana.
Luego, los casos de política, por ejemplo, el caso de Latinoamérica, Brasil, Perú, México, Argentina, que aunque no determinan un proceso electoral, bien contribuyen a crear en la población una preparación del político gobernante. Y podemos mencionar otros casos de política mundial. Pero en el caso local, vemos muy pobres sus análisis sobre el manejo de la economía del país, con simples acusaciones a la presente administración, pero no profundiza lo suficiente como para tener una visión certera de cómo enfrentar tales circunstancias, ni la razón de ser de las mismas. Que tome estas observaciones nuestras con la mejor buena fe, no como una forma de descrédito, por el contrario. Si el fanatismo de sus seguidores no lo dejan ver, o por lo menos considerar estas apreciaciones nuestras, están creando una burbuja de aire que a la larga tendrán que repararla. ¿Logrará el candidato Abel Martínez en ser el candidato oficial del PLD para las próximas elecciones? ¿Cuenta o contará con todo el apoyo logístico y estructural de los miembros del comité político, no tan solo en una presentación en caravana, que creemos solo se realizará por parte de unos cuantos de ellos y por tan solo en una ocasión? Escriba lo que va a ser así. Ustedes lo verán en una sola vez, subido en una caravana, en una patana, como decimos nosotros. ¿Se concretizará alianza PLD-PRM en un acuerdo soterrado, tal como ha manifestado Hipólito Mejía? Carga pesada para Abel Martínez. Aunque se hable de un posible acuerdo con Leonel Fernández, su figura política estará en juego. No creemos que tome la decisión en primera vuelta, a pesar de las adversidades. Luchará hasta el final de esa primera vuelta electoral para demostrar y estar consciente de su arraigo político en la población. Si fracasa o si se considera un fracaso su candidatura en el PLD, bien podrá tener como defensa su falta de apoyo de su partido. Si su participación se le considera un éxito, bueno, por la capacidad de votos obtenido independientemente de que gane o no gane, atribuirá ese triunfo al trabajo de él y de su equipo. Será considerado triunfo o fracaso su papel en las próximas elecciones. Será el político más apetecible de la jornada, por lo que tendrán que negociar con él con una sustancial participación en un próximo gobierno, sea de quien sea que vaya o que resulte electo en las próximas elecciones. Una carga para Abel Martínez, pero una excelente oportunidad para demostrar, insistimos, su capacidad política y su liderazgo emergente. Hasta aquí nuestro programa Glosa con J.M. Hidalgo. Nos encontramos la próxima semana. Producciones Mapén presentó Glosa con J.M. Hidalgo.